Buenos días, soy Edu Franco, soy cardiólogo en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid y profesor de cardiología de AMIR. En el siguiente vídeo vamos a explicar cómo ha sido este examen MIR en concreto para la asignatura de cardiología. Antes de nada, pues daros la enhorabuena, ya os la ha dado todo el mundo, pero yo me sumo a esta enhorabuena. Y pues nada, aprovechad estos próximos meses hasta que tengáis la elección de plaza y hasta que os incorporéis para descansar mucho y para intentar hacer las cosas que no habéis podido hacer durante los meses de estudio. Estamos en una época muy difícil, en una época de pandemia. Esperemos que en los próximos meses con la vacunación las cosas se pongan peor y podamos hacer más actividades. Pero bueno, intentad descansar todo lo posible, que luego se empieza la mejor etapa de vuestra vida, que es la residencia. Y pues también vendrán momentos duros, sobre todo al principio con las primeras guardias, y tendréis que coger mucha fuerza en estos meses que tenéis por delante. Bueno, cardiología en el MIR ha sido la asignatura por primera vez más preguntada y pues me alegro mucho porque me gusta mucho la cardiología, lógicamente, y por fin le hemos ganado a digestivo. Siempre digestivo era la más preguntada y este año por primera vez cardio ha sido la asignatura más preguntada con 18 preguntas. ¿Cómo han sido las preguntas? Pues si cogemos la globalidad de preguntas, podríamos decir que la dificultad global de cardiología en el MIR ha sido moderada, ha sido una dificultad media. Pero esto no es realmente así. La dificultad media de las asignaturas ha sido moderada, pero porque había muchas preguntas muy fáciles y muchas preguntas muy difíciles. Había 7 preguntas de dificultad muy baja y 3 preguntas de dificultad muy difícil, que no son discriminativas, porque las de dificultad muy baja las va a acertar todos los opositores y las de dificultad muy alta no las va a acertar nadie, porque se la sepa de casualidad o el que pueda razonar por técnica de examen, como veremos luego con alguna de estas preguntas. Pero vamos, que las 18 preguntas había 10 que eran muy fáciles y las iba a acertar todo el mundo, o muy difíciles y no las iba a acertar nadie. De modo que preguntas discriminativas de verdad en la asignatura de cardiología, que han sido muchas preguntas, han sido realmente solamente 8, que han sido las de dificultad intermedia o intermedia alta, que son las mejores preguntas para discriminar los opositores que sí han estudiado de aquellos que no han estudiado. Además, ha llamado la atención que este año en el MIR, cardiología ha sido de las asignaturas que más han acertado los opositores. Ha tenido un 69% de aciertos, cuando normalmente ronda en torno al 50% de aciertos. Si comparamos cardio con una asignatura que suele tener una dificultad similar, como es digestivo, este año digestivo ha tenido un 52% de aciertos. Y cardio un 69%, muchísimo más. Cardio ha sido la quinta asignatura en el MIR de este año más acertada por los opositores. Tenía muchas preguntas, como decíamos, de dificultad fácil, con lo cual ha hecho que sea una asignatura poco discriminativa realmente. Y las preguntas en las que estaba la chicha, en las que estaba de verdad la capacidad discriminativa, como os he dicho, de estas 18, han sido tan solo 8 preguntas. Vamos a ir viendo las preguntas de la asignatura de cardio, algunas no las vamos a ver todas, obviamente, pero vamos a ver las más representativas. Y vamos a empezar por las preguntas con imagen. Cardio todos los años tiene imágenes, todos los años tiene algún electrocardiograma, todos los años tiene alguna radiografía de tórax o alguna prueba de imagen como un TAC, y este año pues no podía ser menos. Esta es la primera pregunta que nos aparecía en el MIR vinculada a imagen. Es una pregunta pues de las que hemos catalogado como dificultad, pues la verdad es que moderada o moderada baja. No es una pregunta muy discriminativa, porque es que ves la imagen y ya se te enciende la bombilla de disección. No puede ser otra cosa. Pero bueno, por otra parte, si leemos el caso clínico, pues es una mujer que es hipertensa. Recordad que en las disecciones de aorta nos suele encontrar el antecedente de hipertensión arterial y nos suele encontrar también que la paciente en este caso viene con una crisis hipertensiva, que no nos lo cuentan, pero bueno, que tiene un dolor torácico que es súbito, que es muy brusco, que se va hacia la espalda en región torácica interescapular. Y lo que nos cuentan son datos de isquemia residual, como por ejemplo asimetría de pulsos, que es el otro dato exploratorio, que junto con la hipertensión y el dolor torácico, que es muy brusco, que es súbito, que es lancinante o que es transfixivo, nos daría el diagnóstico clínico con esas 3 cosas de una disección de aorta, por lo menos la sospecha clínica. Hacemos una prueba de imagen que es un TAC y en el TAC se ve claramente la línea de disección, el flap intimal que separa la luz verdadera de la luz falsa. Así que entre las opciones, que son todas opciones de un síndrome aórtico agudo, pues en este caso la más clara, porque se ve muy bien en la imagen, era una disección de aorta. En este caso sí que teníamos que ver la imagen, porque las otras opciones son opciones de síndrome aórtico agudo que por la clínica podrían haber sido también perfectamente, pero la imagen estaba bastante clara. Esta es la siguiente pregunta vinculada a imagen, que la verdad es que es un electrocardiograma que, o sea, si se lo pongo a mi abuela desde la puerta, pues con las opciones que me dan yo creo que también lo acierta. Paciente de 60 años que acude urgencias por sensación de madre y sudoración de media hora de evolución, clínica muy específica, puede ser cualquier cosa. ¿Qué alteración encontramos en el electrocardiograma? Y vemos un electrocardiograma muy rápido, muy irregular, con QRS estrecho. Podemos dudar con otras taquicardias, pero es que de las que me dan aquí, taquicardia sinusal, pues yo la verdad es que no veo ondas PES sinusales y bueno, esto parece irregular. Un flúter, yo no veo aquí ondas de flúter y es que la verdad es que todo es francamente irregular. El flúter suele ser una taquicardia regular de QRS estrecho. Extrasístoles auriculares frecuentes,
Pues bueno, aquí había un artefacto, pero por lo demás no había los transistores. Y fibrilación auricular, la única opción razonable en este caso era fibrilación auricular. Y el último electrocardiograma que apareció, la última imagen que apareció, es un electrocardiograma muy típico de pericarditis, con elevación del ST cóncava, con elevación del ST que te está sonriendo, porque el electro está feliz, porque el paciente tiene una pericarditis, que es algo totalmente benigno en la mayoría de los casos, y además en un paciente que es joven, que no tiene factor de riesgo cardiovascular y que nos cuenta clínica de dolor que no es anginoso. Tampoco podríamos decir que es claramente pericardítico, no nos dicen que es punzante, pero sí nos dicen, por ejemplo, una cosa muy típica, que es que empeora con el decúbito supino. Además, tiene datos de inflamación como febrícula o PCR ligeramente elevada y el dolor es de días de evolución, no es un dolor anginoso de minutos de evolución. Así que en este caso, pues la respuesta correcta es una pericarditis y la pregunta pues tiene un poquito más de dificultad, pues porque nos preguntan por el tratamiento, que pues los fármacos utilizados en este caso son los AINES y también tendremos que poner colchicina durante los 3 primeros meses de tratamiento. Los 2 electrocardiogramas que aparecieron eran electrocardiogramas muy típicos, que ya habían sido preguntados, que estamos hartos de repetir en las clases, que vienen en el manual, y el TAC, pues es un TAC también muy típico de disección de aorta, que con esa imagen sagital no lo habían preguntado, habían preguntado otras imágenes de disección de aorta ya previamente en el MIR. Podemos decir que las 3 preguntas con imágenes eran preguntas repetidas, con conceptos muy preguntados en el MIR. Como decíamos, aparte de las preguntas con imagen, el resto de preguntas, pues había algunas que eran muy fáciles y algunas que eran muy difíciles. Ha sido un examen poco discriminativo desde el punto de vista de la cardiología. Por ejemplo, esta es una de las asignaturas muy fáciles. Preguntada 4 veces en los últimos 10 años en el MIR ante un paciente con clínica de claudicación de la marcha, en pantorrilla derecha cuando camina 200 metros, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Pues un índice tobillo-brazo, lo han preguntado tropecientos millones de veces en el MIR. Pregunta relativamente sencilla para cualquiera que hubiera estudiado mínimamente, por lo menos hubiera mirado los MIRs de los últimos 10 años. Ya os digo, como decía, lo han preguntado 4 veces en el MIR. Otra pregunta sencilla sobre el tratamiento que ha demostrado aumentar la supervivencia en la insuficiencia cardíaca, tema hiperpreguntado también en el MIR. En este caso, el que no demuestra aumentar la supervivencia es la digoxina, fármaco que está a día de hoy en desuso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es un tratamiento únicamente sintomático, pero que incluso hay estudios observacionales que parecen indicar un empeoramiento del pronóstico en los pacientes que lo reciben. Por lo tanto, cada vez se utiliza menos. Y aquí tenemos otra pregunta que también es sencilla. Nos puede parecer que no lo es tanto porque es un caso clínico. En este año en el MIR ha habido menos casos clínicos que habitualmente en cardiología, que es una pregunta con muchísimos casos clínicos, y más preguntas memorísticas o más preguntas cortitas, simplemente de memoria y menos de razonar un caso clínico. Pero bueno, también había casos clínicos, obviamente, porque cardiología es de las asignaturas más clínicas en el MIR, y tenemos este, que es un caso clínico, pero que realmente solo tiene una pregunta, una palabra que nos importe, que es paciente con urgencias por angiodema. Y angiodema, en el bloque de cardiología, aunque esta pregunta era el bloque de ciencias básicas realmente de farmacología, en un paciente que toma distintos fármacos, angiodema en el MIR solamente es una cosa, angiodema en el MIR solamente son los IECAS, así que marcamosle en abril. Recordad que en cualquier paciente con IECAS que se desarrolla tos irritativa o angiodema, por cualquier indicación lo que tenemos que hacer es cambiar por un ARA2. Y estas otras preguntas que también eran sencillas. Si os fijáis, una pregunta directa son los anticoagulantes orales de acción directa, Digatrán, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, que pues habían sido preguntados también de otro modo en los últimos años en el MIR, y en este caso nos pone una pregunta más cardiológica referida a las situaciones en las que no se pueden indicar. Recordad, lo decimos 200 millones de veces en las clases, viene clarísimamente en el manual. Es una pregunta realmente pues que con estudiar mínimamente se sacaba. Que los anticoagulantes orales de acción directa están contraindicados en pacientes con estenosis mitral moderada o severa o bien con prótesis valvulares mecánicas. Estos son pacientes que en el contexto de fibrilación auricular se engloban dentro del nombre fibrilación auricular valvular, que a día de hoy la Sociedad Europea de Cardiología aboga por no utilizar este término porque es un poco ambiguo, pero bueno, que clásicamente se ha llamado así. Así que en este caso la opción correcta es la 1, no podemos poner un anticoagulante oral de acción directa en un portador de prótesis valvular aórtica mecánica. ¿Por qué? ¿Porque van muy mal? No, pues simplemente porque no se han hecho ensayos clínicos. Y la única experiencia observacional que tenemos, que es con Dabigatran, pues yo creo que tuvo mala suerte porque hubo varios casos de trombosis protésica en el grupo de pacientes asignados a Dabigatran. Pero bueno, no hay ensayos clínicos al respecto y probablemente no los haya, por lo menos en los próximos años. Aparte de preguntas sencillas como las que acabamos de ver por conceptos muy repetidos en el MIR, teníamos también preguntas muy difíciles, prácticamente imposibles, que bueno, que si te las sabías era pues, de chiripa o bueno, o por técnica de examen. Una de esas preguntas prácticamente imposibles era esta, que es una pregunta de fisiología, pero de fisiología pura y dura, pero una pregunta muy básica,
sobre las relaciones entre la presión arterial, el flujo y las resistencias vasculares periféricas o las resistencias vasculares de los vasos sanguíneos. Realmente, la presión arterial se puede definir como una multiplicación de flujo por resistencia vascular, básicamente. Y a partir de aquí podemos empezar a razonar un poquito las opciones que nos dan en la pregunta. Esto lo contamos en las clases también, pero no es un tema que esté súper extendido en los manuales, por ejemplo, y es una pregunta difícil. Fijaos que la opción 1 dice que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presión. Pues sí, la resistencia parece directamente proporcional e inversamente proporcional al flujo. Claro, porque si de esta fórmula extraemos la resistencia vascular, pues nos da que la resistencia vascular será igual a la presión arterial, partido por el flujo. Pues la opción 1 parece una opción correcta. Perfecto. La 2, el flujo laminar. En el flujo laminar la velocidad de flujo en el centro del vaso es mayor que en los bordes exteriores. El flujo laminar es el flujo que aparece en una arteria sana o en un vaso sano, que es un flujo que en todo el diámetro del vaso va a la misma velocidad y va tranquilamente. Se llama laminar porque realmente cada uno de las láminas de sangre que van a lo largo del vaso no se entremezclan entre sí, sino que siguen una trayectoria recta. En contraposición con el flujo laminar tenemos el flujo turbulento de los vasos enfermos, por ejemplo con placas de colesterol, en el que en esas irregularidades que hay en los vasos, la sangre pues cambia su velocidad y en general en las paredes del vaso, cerca de esas irregularidades, la sangre va más despacio que por el centro. Eso puede generar, por ejemplo, fenómenos protrombóticos por esa pérdida de velocidad de la sangre en la periferia, en las zonas más enfermas del vaso. Respecto a la opción 3, cambios pequeños en el diámetro de un vaso provocan cambios importantes en su conductancia. Pues fijaos qué palabreja más rara, conductancia, ¿qué mierda es esto? Pues la conductancia es que es para matar al que puso esta pregunta, la conductancia ¿qué es? Bueno, es la inversa de la resistencia. Básicamente es la facilidad que tiene un vaso para el paso de la sangre. Pues la conductancia que se pone con la letra G sería la inversa de la resistencia vascular, básicamente. Pues cuanta menos resistencia, pues mejor va la sangre por el vaso, básicamente. Y la conductancia depende de un parámetro específico de cada vaso sanguíneo, que regula pues, lo bien que conduce la sangre, pero también depende del área vascular. Y el área vascular, recordemos que para calcular un área, pues tenemos que multiplicar el radio al cuadrado por pi. Así que, básicamente, cuando cambia el diámetro, cuando aumenta el diámetro, como aumenta el área al cuadrado, aumenta mucho la conductancia, básicamente. Y por último, tenemos la opción 4. Si añadimos vasos sanguíneos en paralelo en un circuito, aumenta la resistencia. ¿Qué me estás contando en esta pregunta, por favor? Esta respuesta era la falsa. ¿Por qué? Porque los vasos añadidos uno detrás de otro, si me he añadido un vaso, otro vaso y otro vaso, lo que tenemos es un mismo diámetro y una longitud del circuito mayor. Eso hace que la resistencia vascular total aumente, porque la resistencia vascular también aumenta con la longitud del sistema. En cambio, si estos vasos están puestos en paralelo, lo que tengo cuando la sangre quiere pasar por ellos es que se va a distribuir por los 3 vasos, la longitud del sistema es más pequeña y en cambio el diámetro pues sería la suma del diámetro de los 3 vasos. Así que tenemos un mayor diámetro, por lo tanto una mayor conductancia, por lo tanto una menor resistencia. Es una pregunta, como veis, de fisiología que casi había hasta que saber de física para sacarla, que no tiene ningún sentido, que bueno, que lo del flujo laminar y el flujo turbulento sí que es interesante, por ejemplo, dentro de la patología coronaria. Pero el resto de opciones, pues la verdad es que hay que preguntarlas en el examen MIR, no tiene mucho sentido porque saber esto a un médico le vale de bastante poco. Pero bueno, eran las preguntas, como decía, muy difíciles que aparecieron en el bloque de cardiología. Otra pregunta muy difícil del bloque de cardio. Fijaos, varón de 63 años, hipertenso, con Sjögren, con enfermedad vascular periférica. Fijaos que está revascularizado por enfermedad iliofemoral y presenta pues, una clínica de pérdida de peso y al final, ¿qué tiene? Lo que tiene es una estenosis de arterias pues de la tripa, del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Esto es estenosis de arterias periféricas. Sería la respuesta falsa. Jamás había visto yo, de verdad, os lo juro que no he visto en la práctica clínica nunca un paciente con estenosis de arterias del tronco celíaco y la mesentérica. He visto embolias mesentéricas, he visto embolias del tronco celíaco, eso sí, pero estenosis no. Tampoco soy cirujano vascular, soy cardiólogo. Y quizá en los cirujanos vasculares tengan más experiencia con esto. Pero bueno, la verdad es que en el MIR es la primera vez que se preguntaban estenosis de arterias que no fueran o las arterias de las piernas en cuanto a la claudicación de la marcha, o las estenosis coronarias o las estenosis de las carótidas y sus troncos supraórticos. Estenosis como tales de los vasos abdominales nos habían preguntado. Pero bueno, esta pregunta, que es muy difícil, se puede sacar con los conocimientos que tenemos de enfermedad arterial periférica. Sabemos en enfermedad arterial periférica que las estenosis
que generan angina en el pecho o claudicación de la marcha en las piernas, o aquí caquexia y dolor abdominal en el abdomen, se tratan con revascularización, con stents o con bypasses. En cambio, las embolias, las oclusiones arteriales agudas, se tratan con embolectomía. En este caso no nos cuentan que el paciente tenga una oclusión arterial aguda, nos dicen que tiene una estenosis. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer será 4, poner un stent o bypasses, yo que sé, y lo que no tendremos que hacer será la 2, hacer una tromboembolectomía con sonda de Fogarty que se reserva para los casos de oclusión arterial aguda. Así que, en este caso, por conocimientos que tenemos en general de enfermedad arterial periférica, podríamos descartar que la opción incorrecta iba a ser la opción 2, pero pregunta muy difícil. Y luego tenemos la pregunta absurda del MIR. Yo creo que, no sé, la que más rabia me ha dado de todas, que es de que entre las diferentes maniobras exploratorias del corazón, ¿cuál es la presenta mejor no rentabilidad diagnóstica? Bueno, esto es una pregunta sacada de un libro de patología general que recordaría mucho de la carrera, que es el Diseño de Castro. Esto es de tercero de carrera, de patología general. El bloque de básicas en general en el MIR está en auge y preguntan cosas de semiología pura y dura de exploración física, como por ejemplo esta pregunta. Que bueno, que esta pregunta, si estuviera formulada de otro modo, podría ser bonita. Podrían decirnos, queremos intentar evaluar si un paciente tiene cardiomegalia, en cuál de las siguientes técnicas exploratorias sería la que tiene mayor rentabilidad. O queremos explorar si un paciente tiene un ductus arterioso persistente, ¿qué creéis que deberíamos hacer con mayor rentabilidad? Cosas que por lo menos tengan un apartado clínico, pero no simplemente en general, en la vida, cuando te exploro el corazón, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor? Pues bueno, esta pregunta pues podría estar puesta de muchos mejores modos. Pero bueno, básicamente yo no sé si es que quizás soy un cardiólogo demasiado moderno del siglo XXI, pero nunca he visto a nadie percutir el corazón. O lo he visto, pero en alguna ocasión muy puntual para hacer una exploración cardiológica muy completa. Claro, percutir el corazón, pues aquí hay corazón, aquí hay corazón, aquí parece que también hay corazón. Pues yo qué sé, ¿no? O sea, en la tripa tiene sentido percutir para ver si hay aire o para ver si hay líquido o para ver si hay matidez, si hay un órgano sólido debajo. Pero, ¿qué vas a hacer de percutir aquí? ¿Qué va a haber aquí? Pues las costillas y el corazón debajo, si es que no hay otra cosa. La percusión no tiene mucho sentido. En cambio, las otras cosas, pues bueno, tienen algo de sentido. Esta pregunta se podría sacar simplemente por descarte. Realmente la percusión cardíaca, pues no sé muy bien para lo que puede servir. En cambio, inspeccionar la zona precordial, pues el paciente tiene una cicatriz de esternotomía, pues sabes que ha sido operado el corazón, si tiene una cicatriz por aquí, debe llevar un marcapasos, un desfibrilador, por ejemplo. La palpación es importante y se hace cada vez menos, y ahí sí que abogo por la exploración clásica. Palpar el pecho sirve para ver si un paciente, por ejemplo, tiene dilatación del ventrículo derecho, en ese caso suele palpar el latido del ventrículo derecho en la zona paraesternal derecha, que lo normal es que no se palpe nada ahí, o para ver si un paciente tiene dilatación del ventrículo izquierdo, en cuyo caso el latido de la punta, que se suele palpar debajo del pezón, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea mioclavicular, se nos va hacia la izquierda, ¿no? La palpación cardíaca es importante. Y la auscultación, pues lógicamente sabemos todos, que sirve para ver valvulopatías, algunas miocardiopatías, como por ejemplo una hipertrófica, para el diagnóstico sospecha, para cardiopatías congénitas, etc. Muy bien, y luego tenemos otras preguntas, pues simplemente memorísticas, que la verdad es que podrían haberse puesto de una manera un poco más clínica, pero bueno, que tienen una dificultad intermedia y que sí que pueden ser discriminativas, como esta, por ejemplo, sobre qué antiarrítmicos producen alargamiento al intervalo QT, que clásicamente son los de tipo 3, esto es la amiodarona y el sotalol, y los de clase 1A, como por ejemplo la proteínamida, opción 1 correcta en este caso. O también, pues esta otra pregunta sobre la insuficiencia cardíaca con función sistólica observada, que podría estar mejor formulada, podría ser un caso clínico, pero bueno, nos puede hacer una pregunta memorística, tenemos la dificultad intermedia, que también es discriminativa. La insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, a diferencia de las con función sistólica deprimida, suele ser de gente más mayor, con más comorbilidades, la mortalidad es prácticamente la misma, según las series, pero está estimada en torno al 30-50% a 5 años aproximadamente, es una mortalidad alta, y sí que es verdad, opción 4, dato archiconocido del MIR, que las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada son la hipertensión arterial y también la cardiopatía isquémica, que también produce insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Claro, hemos dicho que no había casi casos clínicos, pero hombre, sí que ha habido casos clínicos en MIR en cardiología. Obviamente iba a haber casos clínicos, algunos casos clínicos pues bastante bonitos, más fáciles o más difíciles, pero bueno, que siempre está bien que pregunten los conceptos de este modo. Por ejemplo, en este caso nos comentan un hombre de 40 años que tiene disnea de esfuerzo progresiva, que tiene semiología de estenosis aórtica, tiene un soplo sistólico en el foco aórtico
que se irradia al ápex y a las carótidas, el electrotinatos de hipertrofia ventricular izquierda, la placa parece que puede tener una raíz aórtica dilatada. Bueno, pues nos están preguntando que la causa más frecuente de estenosis aórtica en un paciente joven menor de 50 años es la estenosis aórtica sobre la válvula bicúspide. Pues buena pregunta, porque por lo menos en un caso clínico y sirve para discriminar un poco más la capacidad de razonamiento de los opositores. Sí que es cierto que el resto de opciones no tenían mucho sentido con lo que nos estaban comentando. Pero bueno, una pregunta que era algo más bonita que las anteriores. Recordad también que los pacientes con válvulas bicúspides desarrollan dilataciones de la raíz aórtica y que en estos pacientes el dato o el punto de corte para operar de los aneurismas de aorta ascendente que pueden surgir es más pequeño que en la población general, que serían 55 en la población general, y aquí nos lo empezamos a plantear con 50 o incluso con 45 si, por ejemplo, una insuficiencia aórtica significativa, que sea por lo menos moderada o moderada severa. Y otro caso clínico también, este caso clínico, pues la verdad es que bastante bonito. Pregunta que sí que es discriminativa. Nos cuentan un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene cardiopatía isquémica también. Nos dicen que pues, se ha puesto un stent en una arteria coronaria y que al alta pues tiene un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda y el QRS bastante ancho, fracción de eyección del 32%, menos del 35%, acude a revisión tras un tiempo y a pesar de haberlo optimizado el tratamiento médico, fijaos que comentan o nos especifican el término tratamiento médico óptimo, que está muy bien que se empiece a hablar de tratamiento médico óptimo también en el MIR, la clase funcional es mala y la fracción de eyección pues no ha mejorado. ¿Qué tratamiento debemos ofrecerle? Pues en un tercer escalón terapéutico, insuficiencia cardíaca, con fe deprimida, una vez que ya hemos pasado por los betabloqueantes y los IECAS y por el nivel del receptor mineralocorticoide, esto es por el tratamiento médico óptimo, podemos poner sacubitril/valsartán, que no nos la dan como opción, y valsartán, si la frecuencia cardíaca está por encima de 70 latidos por minuto, que no me la dan como opción, y un resincronizador en aquellos pacientes que tengan el QRS ancho por encima de 130 milisegundos, como es el caso. Así que en este caso habrá que poner un resincronizador. Aparte, aprovechamos para poner también un desfibrilador junto con el aparato, junto con el resincronizador, porque es un paciente que está en esa fase de la insuficiencia cardíaca. Clase funcional 2 o más de 2, FEI por debajo del 35%, a pasar el tratamiento médico óptimo. En esos pacientes, aparte de considerar si son candidatos a sacubitril/valsartán y valsartán o un resincronizador, también tenemos que considerarlos como para implantar un desfibrilador. Y los pacientes isquémicos se benefician más de un desfibrilador que los pacientes no isquémicos. Esta pregunta, pues la verdad es que muy bonita, de las que más me han gustado a mí en el bloque de cardiología en el MIR. Y fijaos que ahí tenemos, pues, otra pregunta también de tipo caso clínico. Aunque en este caso un caso clínico un poco enmascarado, porque bueno, se habla de una mujer de 28 años, sin antecedentes de interés, no toma fármacos ni consuma tóxicos, no presenta alteraciones hidroelectrolíticas. Esto nos están intentando descartar causas irreversibles de lo que tiene, que es un bloqueo auriculoventricular completo. O sea, hay que ponerle un marcapasos y, bueno, pues al final, qué pena, porque lo que nos preguntan es, ¿cuál de esas patologías debe sospecharse? Esto es, era una pregunta teórica enmascarada en un caso clínico. Nos preguntan simplemente por la etiología del bloqueo auriculoventricular. Tanto la disfunción sinusal, pero como los bloqueos auriculoventriculares se ven fundamentalmente al envejecimiento, son cosas idiopáticas. Sin embargo, pues hay otras cosas que tenemos que conocer y dentro de los bloqueos auriculoventriculares, pues algunas de esas causas son miocardiopatía infiltrativas, enfermedades inflamatorias sistémicas o algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la sífilis, puede producir bloqueos auriculoventriculares. Y nada más, aquí dejo el desglose de las preguntas de cardio, las más interesantes que me han parecido. Y como resumen, pues cardio ha sido la asignatura más importante en el MIR con más número de preguntas. No ha sido muy discriminativa porque había bastantes preguntas muy fáciles y bastantes preguntas muy difíciles. Este año cardio se ha acertado en el MIR mucho más que los años anteriores. Globalmente ha sido una asignatura más acertada por los opositores y que ha servido menos para discriminar. Había preguntas bonitas de tipo caso clínico, pero había muchas preguntas memorísticas, alguna pregunta demasiado básica y globalmente con imágenes, dentro del bloque de las imágenes, que no eran demasiado difíciles. Así que bueno, cardiología muy importante en el MIR, pero no ha sido especialmente discriminativa.